Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo ya el capítulo 3, pero los versículos del 1 al 13, la primera parte del capítulo 3. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer estos versículos de manera alternativa. Vamos a leerlos de manera alternativa. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos tu palabra de Efesios una vez más. Ayúdanos a poder comprender lo que tú quieres decirnos hoy. Ayúdanos a comprender el misterio para también poder ser portavoces de él. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos el versículo clave del día de hoy, el versículo 5. Ya, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Hoy vamos a estar hablando de el misterio. El misterio. Cuando hablamos de un misterio, nos referimos a aquello que se halla oculto y que solo puede ser conocido si es revelado o descifrado. A decir verdad, vivimos en un mundo que está lleno de innumerables misterios. Hay secretos, incógnitas y enigmas desconocidos que le quitan el sueño a más de uno y que se han vuelto su obsesión o su principal objeto de atención. Como es el caso de los científicos e investigadores que se esfuerzan por develar los misterios más complejos de nuestro entorno para el desarrollo de la humanidad. Aún así, hay misterios que están fuera del alcance del conocimiento y la resolución del hombre. Son misterios que no pueden ser ni siquiera contemplados, ni descifrados por nuestro propio intelecto, lógica o capacidad. Indudablemente, entre ellos están los misterios divinos, es decir, los misterios de Dios,
Estos misterios solo pueden ser percibidos y aclarados si es el Señor quien los expone ante nosotros. Por eso, el profeta Daniel habló del Dios en los cielos, el cual revela los misterios. No hay secretos ni puntos ciegos para nuestro Señor, que todo lo ve y todo lo sabe. La palabra de Hebreos nos dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Por lo tanto, solo el Señor puede develar todo misterio inaccesible para nosotros. Y una vez revelado, ese misterio pasa a ser una realidad innegable. Pablo recibió la sublime revelación de Dios en cuanto al misterio de Cristo. A diferencia de quienes dan su vida entera para develar un misterio, fue el misterio develado el que impulsó a Pablo a entregar toda su vida para darlo a conocer. Ese maravilloso misterio se asoma hoy ante nosotros. Y al divisarlo, se vuelve nuestro mayor motivo de gozo y agradecimiento al Señor, que nos amó con tan profundo amor. Así como lo fue para Pablo, anunciarlo al mundo para la gloria de Dios se ha vuelto una meta fundamental en la Iglesia del Señor. Comunicarlo ante quienes hoy desconocen su existencia y significado es nuestro propósito. El misterio de Cristo ya ha sido esclarecido. Nosotros hemos recibido la bendición de poder verlo y testificarlo. Maravillémonos una vez más ante Él e inmensamente conmovidos, démoslo a conocer para anunciar vida a las almas, tal como lo hizo Pablo. Amén. En sus palabras previas, Pablo nos presentó la obra de la reconciliación en Cristo. ¿Se acuerdan la palabra pasada? Él es nuestra paz. Habiendo derribado toda pared intermedia de separación por el amor de su cruz, Él nos acercó al Padre Celestial y nos ha hecho uno, como familia de Dios. De este modo, todos participamos en la construcción de un hogar, donde Jesús es la piedra principal del ángulo, y nosotros somos piedras vivas que se apoyan sobre ese firme fundamento. Continuando con sus palabras, el apóstol declaró: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Por predicar el Evangelio de Jesucristo, Pablo se hallaba en un duro confinamiento. Al momento de redactar esta carta, el apóstol estaba encarcelado en Roma por anunciar la salvación de Jesús entre los gentiles. Por eso, él se presenta como un prisionero, no de los hombres, sino de Cristo. Para este ministerio entre los gentiles, él había sido apartado. Apenas vino a su encuentro, el Señor mismo declaró acerca de Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Predicar a los gentiles no era una tarea sencilla para un rígido religioso hebreo como había sido Pablo hasta el momento. Porque, como mencionamos la semana pasada, existía una profunda grieta entre hebreos y extranjeros, circuncisos e incircuncisos. Pero el apóstol había aceptado sinceramente la obra reconciliadora de Cristo. Estaba lleno del amor de la cruz que desbordaba de su corazón. El Espíritu Santo lo colmaba y lo impulsaba a avanzar en la obra preparada de antemano por el Señor para él. Por eso, llevó su apostolado a los gentiles con gran entusiasmo y honor. Él proclamó: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo sabía que no había privilegio mayor que el de poder llevar el Evangelio a las almas. Porque todo aquel que realmente
que realmente ha experimentado el profundo amor de la cruz de Jesús, no puede quedarse callado. Todo aquel que ha sido encontrado por el perdón de Cristo se siente privilegiado, no solo por haber sido salvado, se siente privilegiado de poder comunicar a las almas perdidas la reconciliación con el Padre Celestial y su invitación a la vida eterna en Jesucristo. Todo aquel que vive en el Espíritu reconoce el ministerio al que ha sido llamado y lo lleva a cabo gustoso, no forzado, no obligado, sino por amor al que lo rescató y por amor a quienes están pereciendo por desconocer el Evangelio. De esta forma vivía Pablo, entregándose por completo a la obra que el Señor le encomendó. Por más que ahora le tocase atravesar por la dura realidad de una vida en prisión. El gozo de Pablo, por ser útil al Señor, superaba toda adversidad, porque sus ojos se mantenían firmes únicamente en su Salvador. Predicar el Evangelio a los gentiles era la labor que el Señor le había otorgado a Pablo para traer salvación a quienes no eran judíos. Por eso, el apóstol les hace ver a los efesios que ellos habían sido grandemente bendecidos por poder recibir las buenas nuevas de Cristo. Y todo esto era una consecuencia del misterio que Dios le había revelado a Pablo. Era una consecuencia del misterio que Dios le había revelado a Pablo. Por eso, él no dudó en señalar que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Al comenzar esta carta, el apóstol había mencionado que el Padre Celestial nos bendijo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Por su infinita gracia, a su debido tiempo, Dios reveló el misterio de su voluntad. Por eso Pablo también detalló, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el pasado, el misterio de Cristo había permanecido velado a los hombres que solo podían divisarlo parcialmente. Pero ahora podemos reconocer su significado y esplendor más claramente gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿en qué consiste ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? Pablo lo explicó así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Nosotros somos esos gentiles de los que habla Pablo. El Evangelio de Jesucristo nunca hubiera llegado a nosotros de no ser por quienes reconocieron el misterio y recibieron y obedecieron el llamado del Señor, como lo hizo Pablo. Una obra arriesgada y absurda para quienes no creen. Una obra sacrificada y que demanda morir a uno mismo. Una obra que solo podría llevar adelante quien ha absorbido el tremendo amor del Padre Celestial, que quiere ser un discípulo de Jesús y que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Una obra que puede efectuar quien no solo pretende conocer y recibir el amor de Dios, sino también compartirlo, porque está dispuesto a darse por entero sin medir los costos. El misterio de Cristo ha sido develado para que también sea proclamado. Es el secreto reservado desde antes de la fundación del mundo, a la espera de ser manifestado en el tiempo oportuno. Por eso hoy, en Cristo,
sabemos que hemos sido grandemente bendecidos, porque fuimos traídos a la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como dijo Pablo, hoy somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos coherederos del reino de los cielos. Somos uno en el Señor, miembros de su cuerpo. Somos copartícipes de la promesa de la vida eterna por medio del Evangelio de Cristo. Pero asimismo, podríamos añadir una bendición más. Somos embajadores del Señor. Pablo agregó que del Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Como Pablo, quienes somos parte de la iglesia de Cristo, obtuvimos el privilegio de ser portavoces del Evangelio de la gracia de Dios, portavoces del Evangelio de poder. Pero tristemente, no son muchos los que oyen este llamado a llevar la misión. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor quiere traer salvación a las almas por medio de la predicación. Hoy en día, la evangelización es vista como absurda, no solo por los incrédulos, sino también por algunos cristianos que creen que la salvación por gracia implica quedarse de brazos cruzados. Pablo mismo dijo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mismísimo Pablo estaba en la cárcel por haber salido a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿quién irá? ¿Quién estará dispuesto a volverse un loco por llevar el Evangelio? ¿Solo Pablo? ¿Solo Pablo, los apóstoles y los misioneros deben anunciar el Evangelio? Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos hemos sido llamados a anunciar el misterio develado por Dios a las almas, llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de poder. ¿Y qué es lo que debemos predicar? Como proclamó Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como le reveló a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Debemos predicar el misterio de Cristo revelado por el Espíritu Santo para salvación a las almas que no tenían acceso a la presencia del Padre Celestial. El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que tomó cuerpo terrenal y habitó entre nosotros, que cargó con nuestros pecados en la cruz y murió por perdonarnos, que resucitó con poder para llevarnos a la vida eterna, que ascendió a los cielos, desde donde vendrá a buscarnos, que nos envió su Espíritu Santo para que seamos testigos de su obra. Así que somos llamados a anunciar el misterio del Evangelio
a los que estaban lejos y que Cristo vino a hacer cercanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo no debe ser inmóvil ni permanecer en estado vegetativo. La iglesia debe ser activa, debe dar a conocer concretamente el amor de la cruz del Señor, como lo hizo Pablo. La iglesia debe ser activa, debe dar a conocer concretamente el amor de la cruz del Señor, como lo hizo Pablo. Amén. Entregarse y sacrificarse por la verdad. Obedecer al Señor, que nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como iglesia de Cristo, somos llamados a predicar el misterio que se nos ha revelado. Seamos fieles en este ministerio, como lo fue Pablo. No hay mayor privilegio que poder llevar una vida útil para el Señor. Amén. Así que hemos sido justificados por gracia, por la fe en Jesús. Pero el Evangelio ha llegado a nosotros por la locura de la predicación. Porque hubo quienes, como Pablo, no se contentaron con saberse redimidos por la fe, sino que escucharon el llamado del Señor a la misión. Hubo quienes reconocieron el misterio de Cristo y por ello no solo se quedaron con la letra, sino que salieron a hacer la obra. No por imposición, sino por gracia. Por eso el apóstol expresó: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Como mencionamos al principio, hay quienes dedican su vida entera a develar aquellos misterios que lo cautivan. Pero Pablo entregó su vida a predicar el misterio develado por Cristo, quien lo cautivó y lo llamó a la misión. Ante esta tarea, él se consideraba indigno a causa de su vida pasada. Por eso, sentía que poder anunciar el Evangelio le quedaba grande. Pero no por falsa humildad o por querer evitar la cruz de la misión, sino por sincera confesión. Él se veía indigno frente a tan gloriosa tarea de proclamar los inagotables tesoros en Cristo. Pablo se sentía inmerecedor ante su Creador, contra quien había vivido en rebeldía. Por conocerse a sí mismo, llegó a sentirse inmensamente inmerecedor, pero al mismo tiempo honrado al haber recibido la gracia del ministerio. Él declaró: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como Pablo, hay quienes también se sienten indignos de predicar el Evangelio, por sus vidas pasadas poco ejemplares, por su falta de preparación y conocimiento. Pero tristemente, contrario a Pablo, se quedan callados indefinidamente sin anunciar la salvación de Jesús, por su inseguridad y temor al rechazo, o por falsa humildad, que enmascara su búsqueda de comodidad. No obstante, el que no olvida el amor incondicional del Padre Celestial, el que no olvida la gracia, la enorme gracia de su salvación inmerecida, no abandona el honorable propósito que el Señor le ha encomendado.
Pablo proclamaba a Cristo para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo reconoció la inmensa manifestación del amor de Dios en el misterio develado. Reconoció el amplio espectro de la sabiduría del Señor a través de su amorosa obra redentora. Una obra que se hace evidente a través de la Iglesia, la reunión de quienes habían vivido en el pecado y la condenación, pero que ahora conforman un cuerpo de redimidos para la gloria de Dios. La Iglesia es fruto y prueba del amor del Señor. Por el amor de nuestro Padre Celestial, ya no somos lejanos, sino que tenemos acceso a su presencia. Con sus palabras, al mismo tiempo, Pablo nos habla de la meta de la Iglesia del Señor. La Iglesia es llamada a glorificar a Dios por medio de la edificación común como miembros de la familia de Dios. Y asimismo, es llamada a testificar al Señor por predicar la obra redentora de Cristo, que nos abrió el camino a la vida por la fe en Él. La Iglesia es llamada a la acción, es llamada a dar gloria al Padre Celestial por edificar sobre el fundamento de Cristo la principal piedra del ángulo. Y asimismo, es llamada a dar a conocer el misterio de Cristo por predicar el Evangelio. Este es nuestro propósito y es también nuestra gloria en el Señor como su Iglesia. Para Pablo, predicar el Evangelio dando a conocer el misterio de Cristo era una labor urgente que encaraba con la mayor responsabilidad. Y asimismo, era su mayor privilegio. Era su deber, pero también era su gloria. Por lo tanto, no quería que los hermanos efesios se apenaran al ver su condición presente, habiendo sido arrestado por anunciar a Jesús. A causa de esto les declaró: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo había comenzado su exposición hablando de sus prisiones a causa de los gentiles, y ahora concluye que estas son gloria para los efesios. Las tribulaciones de Pablo eran gloria para los efesios. Tanto los había amado Dios, al punto de que Pablo fuese llevado a la cárcel para que ellos pudieran obtener y afianzar su salvación. Por eso, lejos de sentirse tristes, debían agradecer y dar gloria a Dios como lo hacía Pablo. Pablo manifestó su incontenible alegría por sufrir por Jesús, diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo fue llamado a ser un predicador del misterio de Cristo, el misterio de la salvación a favor de aquellos que se encontraban muy lejos de Dios, a favor de aquellos para quienes era imposible el acceso al reino celestial. También nosotros, como Iglesia de Cristo, somos llamados a esa misma labor, a la labor de llamar a los que hoy están muy lejos de Dios. No nos quedemos únicamente con el conocimiento y la experiencia personal del amor del Señor. Vivamos para su gloria, usando nuestra vida entera para Él. Abracemos el enorme y honorable privilegio de ser embajadores y portavoces celestiales. Reconozcamos la urgencia presente
y seamos diligentes en anunciar el Evangelio de Jesucristo. Seamos diligentes en anunciar el Evangelio de Jesucristo a los que hoy están muy lejos del Señor. Démosle a conocer el misterio develado para que también ellos puedan ser salvos. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tú nos has constituido como tu iglesia. Tú, Señor, revelas tu gloria a través de tu iglesia. Somos el fruto de tu amor. Somos la prueba de tu amor. Tú también, Señor, nos has dado una meta gloriosa siendo tus hijos. Poder edificar a tu iglesia. Poder también llevar a las naciones el mensaje de la salvación en Jesucristo. El misterio develado desde tiempos antiguos. Señor, muchas gracias te damos por habernos dado tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a permanecer en tu amor y en tu gracia, por vivir de forma activa para ti, llevando tu mensaje de salvación, llevando tu obra de salvación a las almas por medio de la predicación, como lo hizo Pablo. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos develado ese misterio, para que nosotros ahora también podamos proclamarlo. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para darnos poder y ser testigos de